Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para todos y gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Silvia. ¿Cómo estás atravesando esta pandemia? Y bueno, la estamos atravesando con los recursos que tenemos y que son muchos, son los recursos que tenemos los emprendedores, porque la pandemia nos ha puesto a todos en una situación compleja, pero quienes somos emprendedores estamos acostumbrados a naufragar y a remar y ya que tenemos tiempos de tormentas, así que bueno, con esos mismos recursos estamos atravesando este momento. Me decís, están acostumbrados a atravesar estos momentos. ¿Qué podemos empezar a contarle a los emprendedores? ¿Qué consejos le podemos dar en estos momentos de crisis sanitaria mundial que estamos viviendo? Bueno, mira, en realidad esto es muy nuevo, lo que nos está pasando a nosotros como antecedentes para la humanidad. Hay muchos de pandemia, pero en lo personal estamos todos un poco desorientados. Estamos un poco desorientados porque no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos muy bien cómo va a seguir. Pero, ¿qué le diría yo? O por lo menos siempre hablo desde lo que yo puedo experimentar o lo que experimenté, es que al principio fue mucha sorpresa, parecía que no sabíamos, nos sacó de nuestra zona de confort, término que para los emprendedores es común, veníamos acostumbrados a hacer algo de cierta manera, y de repente se cambió el mundo, se cambió el mundo, se cambiaron las formas, se cambió las posibilidades. Entonces, la primera semana fue de desorientación. Y después la segunda es decir, bueno, como sabemos hacer los emprendedores, es qué hago con todo esto que está pasando y cómo lo atravieso de la mejor manera. Entonces, los tips es que en este momento, ya que nos para el mundo, nos para un virus, nos paró la salud pública y nos pararon para cuidarnos un poco mejor, es momento de planificar, es un momento de reflexión para el emprendedor. Sí. El emprendedor nunca tiene tiempo de planificar, de diseñarse un poco a futuro, de ponerse objetivos. Y ese es el primer tip, que lo aprovechen, que no estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones, entonces que aprovechen justamente para diseñar el emprendimiento, para planificar, para ponerse objetivos y para pensar, para pensar. Muy bien, me das un pie justo para hablar sobre la mente y sobre pensar y referirnos un poco a lo emocional. ¿Qué actitudes o pensamientos debemos tener, y me incluyo también, en estos momentos que estamos viviendo y en todos estos momentos hacia los emprendedores también en cuanto a la incertidumbre, las caídas de ventas? Bueno, justamente ese es el tema de la reflexión. El emprendedor está acostumbrado a tener ciertas turbulencias, a veces nos venía dando la economía, a veces el producto que diseñamos no funciona. Eh, Hoy sí estamos en una situación crítica, porque nos atraviesa a todos. Sin embargo, todos tenemos que seguir viviendo de otra manera. Claro. De otra manera. Entonces, la mejor, lo mejor que nos puede pasar, hablando de las emociones y de nuestros modelos mentales, y lo que sabemos los coach ontológicos, es que nuestras emociones las determinan nuestros pensamientos. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es encontrar posibilidades y oportunidades en, para que emocionalmente veamos la luz. Esto va a pasar, es una situación, por supuesto que difícil, que nos inunda de una emoción que se llama miedo, miedo a cómo voy a seguir, miedo a los recursos que necesito, económicos, para avanzar, pero fundamentalmente eso en épocas de emprender, cualquier Sí, emprendedor sabe que sí, empieza un sí. emprendimiento sin dinero.
Y tiene miedo en ese momento y empieza a trabajar con su miedo, ¿no? Empieza a pensar, ¿qué me pasa con este miedo? Miedo al fracaso. Y bueno, ahora hay que trabajar mucho con todas estas emociones, ¿m? Sí, Y hay que trabajarlas eh, no relativizándola, no poniéndose en una situación donde todo es optimismo y acá no pasa nada. No, sí, está pasando, está complejo claro. esto, pero hay que saber que esa emoción no es buena consejera. Hay que tenerla, hay que ser precavido, pero lo mejor que nos puede pasar es tener pensamientos positivos y buscar posibilidades. En este contexto Claro, complejo, difícil, nos sacaron de nuestra zona de confort. Eso que le decimos siempre a los emprendedores, tenés que salir de tu zona de confort. muy bien. Me decís, salimos de esta zona de confort y entonces, ¿cómo vamos a pensar el negocio hoy? ¿Vamos a aspirar a una reinvención y ser pacientes? Eh, bueno, sí, paciencia es un término común que todos nos dicen, quédate en casa y hoy es primero la salud, sin duda. Tenemos que ser pacientes, pero no por eso menos activos. Yo les diría de que hay un montón de actividades que podemos seguir haciendo desde casa. Hay algunas actividades exentas y tienen que reorganizarse. Y tenemos que vincularnos, aprender a vincularnos de otra manera. Lo de paciente, lo de paciente para un emprendedor es muy difícil. Eh, sí, tomarlo con tranquilidad, no podemos hacer otra Claro. cosa, pero que lo aprovechemos al tiempo. Los primeros días todos estaban como de vacaciones, ¿no? Y estas no son vacaciones. Sí, te escucho. Claro, sí, se sintió un poco de los emprendedores, digamos, que pensaron que, ¿qué hacemos ahora? Son vacaciones, ¿cómo seguimos? Sí, son vacaciones o es un parate. En algunas actividades, sin duda, que van a estar condicionados, pero la mejor manera de seguir para mí es seguir pensando el negocio, seguir pensando el mundo que se viene o el mundo que vamos a tener en los próximos meses, porque esto no tiene una fecha de vencimiento, como tampoco muchas veces tuvieron las crisis económicas por las que atravesamos. En algunas actividades habrá que reinventarse y en otras habrá que mejorar lo que ya tenemos. Es un momento donde uno empieza a decir, bueno, ¿cómo mejoro este producto o servicio que venía haciendo? Sí, ¿Qué canales tengo disponibles? ¿Cómo los puedo comercializar? Hoy la tecnología felizmente nos agarra una pandemia, no nos agarra una pandemia felizmente. Digo, a pesar de la tragedia de lo que significa una pandemia para la salud y para la economía, tenemos una hermosa tecnología y un montón de medios para seguir vinculados. Entre otras cosas, la cantidad de plataformas que hay para ayudarse como guías para mejorar los emprendimientos, para mejorar los canales de comercialización, para mejorar eh, todas esas cosas que en épocas de actividad a veces no nos detenemos a mirar cómo hacer más productivo lo que estamos haciendo. claro. Muy bien, un poco para ir cerrando esta conversación, Silvia, en relación a las empresas que trabajan con equipos, ¿cómo debe ser la relación de los líderes de esas empresas hacia sus empleados? Bueno, el liderazgo tiene que ser siempre el que energiza a la organización, el que energiza. Hoy un líder desesperado obviamente no va a contener a sus equipos, Claro, pero en este momento lo que tenemos que poner es todo, los equipos también. Los equipos también tienen que poner y sumar, porque yo lo que pensaba hoy, lo hacemos como una metáfora, es que sí,
el capitán del barco está en el medio del mar con una tormenta. Sin duda, el capitán va a guiar, pero necesita que todos los que están a bordo se sumen. Claro. Entonces, hay que ayudarlo también al líder. El líder puede, pero está tan atravesado emocionalmente como cualquiera de su equipo porque no está teniendo las coordenadas precisas ni sabe cuándo va a calmar la tormenta. Entonces, bueno, el líder tiene que saber gestionar las emociones, tiene que saber gestionar la energía en la organización, pero hay que pedirles a todos. Hoy nadie se salva solo. Y en No. este barco, para cerrar el concepto, en este Sí. barco, el agujero no está del lado del líder. El agujero está en el barco y nos puede hundir a todos. Así que a los líderes y a toda la tripulación hay que Muy bien, pedirle calma. muy bien, muchas gracias Silvia por esta comunicación. Bueno, gracias a vos, un gusto y saludos Gracias. a todos. Muy bien, así pasaba Silvia Blanc, ella es una coach y nos está asesorando un poco en esto de emprender y de cómo atravesar la situación. Y como ella decía, hay que ayudar al líder también porque estamos todos en un mismo barco y ese barco tiene un agujero y nos podemos hundir todos. Y saber gestionar también un poco las emociones es lo que nos decía Silvia.